El ministro Ruiz ha dicho, tenemos, de acuerdo a las negociaciones que se han establecido por parte del Estado colombiano, en un mecanismo específico que llaman el COVAX, la opción, la posibilidad, no, una probabilidad de tener la vacuna en 20 millones de dosis, y se necesitan 2 dosis por persona, de acuerdo a los estudios que ya en tercera fase empiezan a arrojar las diferentes investigaciones, hacia finales del año entrante. Y eso entonces, ¿qué significa? La prensa casi toda tituló aseguradas 20 millones de dosis de vacuna, punto. Eso está engañando a la opinión pública, porque la noticia no es que tengamos 20 millones de dosis de vacuna, sino que eso equivale a 10 millones de personas dentro de 50. Es decir, 1 de cada 5 colombianos podría ser vacunado el año entrante hasta el final del año entrante. Eso es suficiente. Eso es lo que nos permitiría que la población colombiana quedara inmunizada ante el COVID el año entrante. Primera pregunta. Segunda pregunta. Si los Estados Unidos, Europa, quizás China, Rusia y quizás Cuba vacunan a partir de enero, los Estados Unidos dicen que a partir de finales de diciembre de este año. Pero nosotros vamos a tener la vacuna a finales del año entrante. Y el COVID no ha disminuido su tasa de mortalidad. Lo que nos está diciendo el ministro de Salud, y que oculta en un titular la prensa que da confianza y seguridad, es ni más ni menos que morirían otros 40,000 colombianos de COVID. Es decir, que nos estaríamos acercando a una cifra de 80,000 colombianos y colombianas que morirían hasta finales del año entrante, cuando comenzaría la vacunación solo para 1 de cada 5 colombianos. Yo creo que eso significa que el gobierno colombiano, eso significa que nos quedamos en la cola del mundo. Eso significa que vamos a presenciar, sí, que los países más ricos van a alcanzar la inmunización de su población mientras nosotros morimos. Eso significa una enorme injusticia mundial. Y eso significa que las negociaciones del gobierno colombiano son un desastre. Le llamo el borreguismo internacional. Haber hecho esto, de oponerse a las patentes, porque la única posibilidad que hoy tendría, ¿qué es? El gobierno ha aceptado patentes para la vacuna, y lo que había era que oponerse. ¿Por qué? Porque si no hay un derecho de propiedad sobre la molécula de la vacuna, la podríamos producir desde enero del año entrante en Colombia. Y esa es la negociación internacional que tenemos que hacer. Podemos salvarle la vida a 40,000 colombianos y colombianas. Mucho. Colegas, Colombia hace parte de la Organización Mundial del Comercio. Las patentes, la propiedad intelectual, es una parte fundamental de los tratados y acuerdos que ha incorporado nuestro país, entre otras, ante la Organización Mundial del Comercio. Por salud pública, por seguridad global, esos mismos acuerdos de la OMC permiten que con las 3/4 partes del voto de los Estados miembros se pueda flexibilizar temporalmente las patentes de las farmacéuticas, en este caso, en materias de vacuna para la pandemia, para el virus, y se han venido desarrollando 4 reuniones. Las actas se hacen públicas con varias semanas o meses de retraso. Solo hemos podido conocer el acta de esa reunión global del mes de julio, pero la semana pasada fue la última reunión, el 19 de noviembre, y en diciembre, el 10 de diciembre, es la votación definitiva. En el acta de esa reunión de julio encontramos con sorpresa que la postura oficial de nuestro país
de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio fue de neutralidad. ¿Ante qué? Ante una propuesta de Sudáfrica y de India que cuenta con el apoyo de muchos países de distinto nivel de desarrollo, desde la China, que es una productora, hasta toda África y muchos países de bajo ingreso. Y este es un tema que es crucial para garantizar el acceso a la vacuna. No entendemos, y le ruego al señor presidente, que el ministro de Comercio, que por estar en la agenda, la ley de turismo, sé que está acá, el ministro, el viceministro, yo hablé con el ministro muy rápidamente la semana pasada, necesitamos que le diga a la plenaria cuál es la postura de Colombia y cuál es el argumento. No es razonable, atenta contra la seguridad de Colombia, contra la salud pública de nuestro país, contra las finanzas y contra la salud de los colombianos, que Colombia se pliegue a los países desarrollados que quieren lucrarse desproporcionadamente con la patente. Aquí un tema además de ingreso, se trata, que ya es una barrera de acceso, se trata también de la capacidad de ampliar la cobertura. Yo celebro, acompaño, reconozco, agradezco los esfuerzos de distintas instancias del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, la participación, por ejemplo, ante el COVAX, es un mecanismo multilateral que garantiza hasta el 20% de vacunas para la población de nuestro país, pero, y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, pero resulta insuficiente. El único mecanismo que facilita la accesibilidad por economía y por tiempo de espera, por disponibilidad más próxima, más pronto, para estabilizar la situación de nuestro país, está en flexibilizar las patentes de la farmacéutica. Entonces, esa votación la va a hacer el Ministerio de Comercio a través del embajador o delegado ante la OMC, el señor Sebastián Wills. Entonces, es vital que aquí se tome postura, conozcamos la postura oficial del gobierno y le rogamos, no se entendería que Colombia se alinee con los farmacéuticas grandes que quieren lucrarse e impedir el acceso a la vacuna. Las tres proposiciones, entonces, son sobre el artículo 2, que tiene que ver precisamente con la flexibilización de las patentes. Perdón un segundito que estoy abriendo el archivo que no es. El artículo 2 sobre las patentes. El artículo que incluye este inciso al final del artículo 2. El gobierno nacional deberá promover y apoyar las iniciativas internacionales encaminadas a excepcionar los tratados internacionales sobre derechos de propiedad intelectual, incluyendo el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En fin, es una propuesta que con las 3/4 partes de los votos se puede lograr. La lidera India, Sudáfrica, hasta China la apoya y Colombia se alinea con los productores ricos que no quieren compartir un tema de interés público global. La otra proposición es el artículo 6º. Eliminamos el segundo inciso, eliminamos el parágrafo que dice será requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. No tiene sentido que hagamos una ley para institucionalizar en ley lo que ya está haciendo el país en negociación multilateral, para poner una barrera de acceso a la justicia y además para condonar. Las proposiciones buscan eliminar el artículo que permite cruzar donaciones por vacunas. Buscamos también eliminar ese requisito de procedibilidad. No tiene presentación que una ley de Colombia busque comprar vacunas caras con farmacéuticas, pero que además el Estado sea el que pague vía póliza y exonere los efectos secundarios que pueda tener esos productos de las farmacéuticas. Este es un tema donde nos podemos unir como país y repito, es vital que tome la palabra el señor ministro de Comercio, don Juan Manuel, muy amable de devolverme la llamada la semana pasada, pero necesitamos saber cómo va a votar Colombia. No nos podemos alinear con los países ricos de las farmacéuticas que quieren lucrarse y no garantizar el acceso a la humanidad entera a estas vacunas. Referido a los temas para reforzar las posiciones que se han planteado con relación a las reuniones en la Organización Mundial de Comercio relativas al tema de la patente. Sería inaudito que Colombia se desalineara de las posiciones que han presentado India, Sudáfrica, los países emergentes y países en vías de desarrollo. Además, agregar que esa posición no solamente sería inconveniente para los efectos de la vacuna
contra el COVID o la vacuna para inmunización contra el COVID, sino para otro tipo de vacunas que se están produciendo y que se están investigando y que son indispensables para la humanidad. Y segundo, con relación al artículo tercero, agregar lo siguiente: cuando se declaran esas deducciones de impuestos para las donaciones, lo que se está haciendo son dos cosas. Una, dándole a los particulares el atributo de definir la asignación de los recursos públicos. Segundo, recargarle a los sectores menos favorecidos el valor de esos beneficios tributarios, en la medida en que son ingresos que deja de percibir el Estado y por los mismos recursos que disminuyen la capacidad del Estado para hacer inversión social. Y finalmente, con relación a ese artículo, decir que es una manera de generar aquí ese espacio de filantropía que termina no solamente las personas o los sectores económicos donantes ganándose un beneficio tributario descomunal, sino que adicionalmente ganándose el favor social y popular de ser unos donantes en algo tan importante como es la inmunización del pueblo colombiano. Esta debe ser una tarea del Estado colombiano, democrático, y que tenga un alcance, por supuesto, que no se identifique con personas, sino que se identifique con la función propia del Estado colombiano, de acuerdo con la Constitución. Con relación al artículo 5, el senador Juan Luis Castro va a explicar lo pertinente. Efectivamente, en ese artículo se está haciendo una sobreprotección a unas compañías farmacéuticas internacionales que están ganando y van a ganar posiblemente mucho dinero en el mercadeo de esta vacuna. En el caso concreto de Pfizer y de Moderna, el valor de esas vacunas va a ser 10 veces más que el valor de la vacuna de Oxford, o 20 veces más, según se ha especulado o se ha dicho internacionalmente. Y finalmente, con relación al artículo 9, un minuto más, senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. Eliminar el parágrafo del artículo 9 que le da una selectividad a la distribución de la vacuna y le da la posibilidad a unos sectores de establecer una prioridad distinta al bienestar social en la medida en que paguen. Es una manera de marcar una vez más las diferencias económicas y sociales en el país, y además abriría las posibilidades infinitas de un mercado negro y un mercado corrupto de vacunas. Entonces pedimos y estoy pidiendo que se elimine ese parágrafo del artículo 9. Gracias, señor presidente.